Abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo número 3. Evangelio de San Juan, capítulo número 3. Empezando en el versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tus pies en esta mañana, Padre, te damos toda la gloria y honra, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que ilumines nuestros corazones, Padre Celestial, para que podamos entender tu palabra. Concédenos, Señor, el arrepentimiento genuino, Padre Celestial. Perfora nuestro corazón y prepara el suelo de nuestro corazón para recibir la semilla del Evangelio en esta mañana, Dios Todopoderoso. Te pedimos por aquellos que puedan escuchar este mensaje en este día, que les des oídos para oír y un corazón para recibir tu palabra, Señor. Padre Celestial, en esta mañana recordamos a tu iglesia perseguida, Padre, a todos los santos que sufren por el nombre de Cristo. Te pedimos por ellos también, Padre Celestial, en esta mañana. Por todos aquellos que están enfermos, Padre Celestial, de la casa del Señor, te pedimos por ellos también. Dios, te damos toda la gloria en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Salvador. Amén. El gran reformador inglés William Tyndale dijo: el fruto de un árbol no hace al árbol bueno o malo. El fruto simplemente es la evidencia de la naturaleza del árbol, si aquella naturaleza es buena o es mala. En este pasaje en Juan, vemos que Juan el apóstol, el escritor del Evangelio, nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y nos dice que éste vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Aquí vemos que este hombre, pasando por aquí, nos enseña que los líderes del pueblo podían ver las señales que el Señor Jesucristo presentaba. Y estas señales eran aquellas que validaban su identidad. Estas señales eran aquellas que decían quién era Él. Este era el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo, manifestando de esta manera el poder de Dios en el Señor Jesucristo. Esto es como Dios validaba el testimonio de sus profetas. Esto es como Dios decía: este es mi profeta, escúchenle a él. Y vemos que este hombre manifiesta esta realidad. Este hombre Nicodemo, quien era uno de los líderes del pueblo, llega a él y le dice: maestro, podemos ver estas obras. Y es obvio que Dios está contigo.
Porque nadie podría hacer estas obras que tú haces aparte de Dios. Ahora tenemos que entender que Nicodemo era un hombre que llenaba todos los requisitos religiosos de su religión. Es decir, este era un hombre que si lo comparamos con cualquiera de nosotros ahora en día, este era un hombre para el hombre, cuando lo comparamos con un estándar del hombre, este era un hombre santo. Este era un hombre piadoso, este era un hombre comparado con nuestros estándares, este era un hombre bueno. Pero vemos esta extraña respuesta que nuestro Salvador le da a este hombre. Dice, el Señor Jesucristo le responde, en lugar de decirle, Nicodemo, ¿sabes qué? Tienes mucha razón en lo que tú me estás diciendo. En lugar de eso, el Señor le dice, de cierto, de cierto. Ahora esto es importante porque cuando leemos de cierto, tenemos que poner atención en la Biblia, porque cuando en la Biblia se repiten cosas, esta es la manera que la Biblia tiene de enfatizar algo. Lo que esto quiere decir es que lo que Él está a punto de decirle es algo importante, es algo que es verdad, pero que es de suma importancia. Es por eso que el Señor lo repite, dice, de cierto os digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, para entender este pasaje es importante de poner atención a lo que se está diciendo. Por ejemplo, en este pasaje el griego es bien enfático. Por ejemplo, cuando leemos que dice, no puede ver. Esta es una cuestión de habilidad. El griego original es una negación absoluta. Lo que quiere decir es que sin este nacimiento, y la palabra que se usa en el griego original, ¿cuál era el lenguaje original del Nuevo Testamento? El griego común de aquel tiempo. Lo que esto quiere decir, el nacer de nuevo, es nacer de arriba. Eso es lo que el griego original quiere decir. Entonces, una traducción más literal de esto es decir, a menos que seamos nacidos de arriba, nadie puede. Ahora lo que eso quiere decir es una cuestión de habilidad. El griego niega esta habilidad. Lo que quiere decir es que nadie puede ver. Eso se refiere a ver con el ojo de la fe. A menos que este nacimiento ocurra, nadie puede creer para ser salvo. Esto es lo que esto quiere decir. A menos que este nacimiento de arriba tome lugar, nadie puede creer para ser salvo. Porque la necesidad es creer. La palabra nos dice que si creemos en Cristo, seremos salvos. Pero hay un prerequisito para creer. Y el prerequisito es ser nacidos de nuevo. Es por eso que el Señor le dice más adelante a Nicodemo en el versículo número 6, pongan atención a lo que dice. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, el hombre por sí mismo solo puede producir lo que corresponde a su naturaleza pecaminosa. El hombre por sí mismo, escuchen bien, el hombre por sí mismo solo puede producir lo que corresponde a su naturaleza pecaminosa. Es decir, el hombre se reproduce a sí mismo. Es por eso cuando tenemos a nuestros hijos, ellos nacen con nuestra naturaleza, con nuestras tendencias. Es por eso que a ellos no tenemos que enseñarles a que mientan o a que le jalen el pelo a sus hermanas, a sus hermanos o se peleen. Porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y la heredamos de nuestros padres. Entonces todo lo que el hombre produce, todo lo que el hombre engendra, es igual a él. Con esa naturaleza pecaminosa.
Entonces lo que se necesita para ser salvo es fe. Y esta fe que salva solo puede ser producida por el Espíritu Santo. Esto es algo, escuchen bien, esto es algo imposible para el hombre de producir. Ese es el punto de esta mañana. Esto es algo imposible para el hombre de producir. Ahora vemos que por la respuesta que Nicodemo da al Salvador, nos damos cuenta que él entiende lo que Cristo está diciendo. Él se da cuenta de esto. Es por eso que él dice, ¿cómo puede un hombre ser nacido viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Así que vemos que Nicodemo se da cuenta que lo que el Señor Jesús está diciendo, que es necesario para ver este reino de Dios, es algo que va más allá de todo poder humano. En pocas palabras, es más fácil en sí que un hombre pueda entrar al vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer, que un hombre poder producir el nacimiento de nuevo. Ahora, esta ilustración que el Señor Jesucristo da es algo que para nosotros es natural. Ninguno de nosotros nos podemos desear a nosotros mismos nacer. No somos el producto de nuestro propio deseo, somos el producto del deseo de nuestros padres de procrear. No tuvimos nada que ver en nuestra procreación. Este es el punto. Nuestro nacimiento no tuvo nada que ver con nuestra propia voluntad, pero es el producto de la voluntad de nuestros padres. Alguien más tomó la decisión de traerlos al mundo. Por ejemplo, esto es ilustrado para nosotros en el Evangelio de Marcos. En el capítulo número 10 vemos que hay un hombre que es rico y viene al Señor Jesucristo y le hace la gran pregunta, la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le dice a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el texto nos indica que este era un hombre que tenía muchas riquezas, ¿verdad? La historia la encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 10. Y este hombre viene a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? ¿Verdad? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Y el Señor le responde en el versículo 21 y le dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora en el contexto el Señor le ha respondido, ¿qué es lo que dice la ley? Honra a tus padres y a tu madre. Y el Señor le apunta hacia la ley y este hombre le responde, Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Verdad? Como dijo el doctor Archie Sproul, dijo, esta era una conversación entre el hombre más santo que ha existido y el hombre casi más santo que ha existido. ¿Verdad? Este hombre le responde al Señor, claro, Señor, he guardado la ley. Entonces el Señor le responde a su arrogancia. Le dice, oh sí, has guardado la ley. Bueno, permíteme explicarte a lo que me refiero. Entonces el Señor le dice, ve y da todo lo que tienes. Renuncia a ti mismo, a tus riquezas, a tus deseos egoístas y sígueme. Y levanta tu cruz y sígueme. Ahora, ¿cuál es la respuesta de este varón? ¿Cuál es la respuesta de este varón? Aquí vemos que Jesús le pide todo a este hombre. Jesús le pide a este hombre lo que solo el Espíritu de Dios puede producir en el hombre. Es renunciar a nuestras propias ambiciones, morir a nuestros deseos y vivir para Dios. Pero este hombre al reconocer lo que Jesús pide, se da cuenta que es imposible y en lugar de pedir a Dios que le cambie,
Él se retira muy triste porque el precio es muy alto. ¿Verdad? Y esta es la condición de todo ser humano aparte de Dios. Nos gusta la idea de un Dios que nos bendice. Nos gusta la idea de un Dios que nos escucha y nos da lo que queremos. Pero la idea de un Dios que es santo, la idea de un Dios que nos pide la santidad y que nos pide morir a nuestros propios deseos, la idea de un Dios que nos pide la vida misma, esto no es natural para nosotros, va en contra de nuestra naturaleza. Es por eso que nos dice Marcos en 10:22. Dice, pero él, es decir, este hombre, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, oh, cuán difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas. Escuchen las palabras del Salvador. Dice, oh, cuán difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas. Ahora nos dice que los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más de esto, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos se dan cuenta que vivir para Dios, que seguir a Cristo, requiere morir, requiere una naturaleza que es lo contrario de lo que estamos acostumbrados en esta tierra. Ellos se dan cuenta que lo que el Señor Jesucristo está diciendo es una imposibilidad para el hombre, es algo que es totalmente imposible para el ser humano. Porque es negarnos a nosotros mismos. Desde que nacemos, lo primero que aprendemos es mío, mío, yo. Vemos a los infantes, lloran porque quieren ser alimentados. El primer ser que aprendemos a amar en esta tierra es a nosotros mismos. Y lo que Cristo está diciendo es que primero tenemos que amar a Dios y luego a nuestro prójimo y después a nosotros. Y esto es imposible para nosotros. Y es por eso que ellos llegan a la conclusión y dicen, esto es imposible para el hombre. Y es correcto. Pero escuchen a la respuesta de Cristo. Entonces Jesús, mirándolos a los discípulos, les dijo, para los hombres es imposible. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto es lo que quiere decir, lo que Cristo dice en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora por un momento, contrastemos esto con lo que la iglesia moderna enseña ahora en día. Contrastemos esto por un segundo con lo que la iglesia moderna enseña ahora en día. La iglesia moderna ya no enseña la necesidad de nacer de nuevo. Ya no enseña que esto es algo que solo Dios puede producir en nosotros. Que es por eso que necesitamos a un Salvador. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que la iglesia moderna enseña ahora en día? Ahora se enseña que el hombre se puede salvar a sí mismo por medio de una oración para aceptar a Cristo en el corazón.
Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿a dónde está esto en el Nuevo Testamento? ¿A dónde se enseña que el medio para ser salvos es decir una oración o pasar enfrente de un altar para ser salvos? Esto no es algo que se enseña en el Nuevo Testamento. Eso no es el producto de la exégesis del texto. Este es el producto de las ideologías y traducciones de seres humanos que se han introducido en las iglesias. Y es por eso que las iglesias están llenas de falsos conversos, porque muchos pastores les han dicho que si pasan enfrente y dicen una oración serán salvos. Ahora el resultado de esto es primero que ya no se está confiando en Jesús solamente. Ya las personas ya no ponen su fe en Cristo solamente y en la obra redentora de Cristo, pero ahora están confiando en algo que ellos han dicho o en su propia sinceridad para aceptar a Cristo en su corazón. Han movido sus ojos de Cristo, el autor y el finiquitador de nuestra fe, y han puesto su fe en ellos mismos y en su sinceridad cuando dijeron la oración. Y esto produce falsos conversos. Otro resultado negativo de esta enseñanza errónea es que ya no se practica la autoexaminación para ver si estamos produciendo el fruto, que es, escuchen bien, la evidencia que realmente le hemos conocido a Él. Es por eso que el Nuevo Testamento habla en términos de frutos y no de obras religiosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo explica a la iglesia en Galacia acerca del fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Escuchen lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, empezando en el versículo 16 al 24. Escuchen lo que Pablo dice, Gálatas 5, 16 al 24. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no le den gusto a la carne. Dice, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Son dos cosas que se oponen la una a la otra, van en direcciones contrarias. Eso debería ser suficiente para nosotros entender que la doctrina del cristiano que es carnal es errónea. Porque no es una contradicción, y una contradicción por naturaleza es algo que no es coherente. No se pueden reconciliar, es como el agua y el aceite. Entonces una persona que camina en la carne y camina en el Espíritu es una contradicción en términos, no puede existir. O somos carnales o somos espirituales. O somos guiados por el Espíritu o somos guiados por la carne. Este es el punto que Pablo está elaborando. Escuchen lo que dice. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Verdad? Es decir, está hablando Pablo a un cristiano. Pablo está hablando a la iglesia. Pablo está asumiendo que está hablando a cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces está diciendo, si buscáis de la carne, no vas a poder hacer la voluntad de Dios, que es lo que queréis hacer. Entonces dice Pablo en el versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Porque eso es importante. Porque la ley es para aquellos que la quebrantan. La ley es para aquellos que la quebrantan. Solamente aquellos que quebrantan la ley se preocupan de la ley. Porque aquellos que viven por el Espíritu van en una dirección contraria a aquella dirección que es el quebrantamiento de la ley. Y dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Otra traducción dirá, y las obras de la carne son obvias. Y Pablo entra en un discurso, en una disertación apostólica y explica cuáles son las obras de la carne. Para que de esa manera el cristiano pueda venir y pueda leer lo que Pablo está diciendo y pueda examinarse a sí mismo y decir,
¿En qué categoría me encuentro? ¿Qué es lo que identifica mi ser? Pablo da la lista, empezando en el versículo 19. Y dice, las obras de la carne son manifiestas. Y dice que son el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es el tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. Ahora el Señor Jesucristo expande y dice, habrás oído en la ley que no cometerás adulterio, pero te digo que quien quiera que lujuree a una persona ya ha cometido el hecho en su corazón. Ahora dice Pablo, la fornicación. Esto sigue el adulterio. Porque el adulterio empieza en el corazón, la fornicación es el producto del adulterio. El adulterio es el deseo sexual que es no sano, que es no lícito, y la fornicación es la culminación de ese deseo sexual. Es el acto en sí. Luego Pablo dice la inmundicia. Va escalando. Empieza por el deseo, por el acto, y la inmundicia. Esta palabra es muy interesante porque quiere decir depravación sexual. Es decir, todos los actos sexuales que van más allá de lo que Dios ha apuntado en la naturaleza normal del hombre. Aquí ponemos el homosexualismo, el lesbianismo, los transgéneros y toda clase de perversión sexual. La lascivia. Eso es algo interesante. ¿Qué es la lascivia? Esta es la sensualidad. Esto es todo lo que da producto a la sensualidad. El vestirse de manera sensual para llamar la atención. Esas fotos que se ponen en los medios sociales para llamar la atención a nuestro cuerpo. Esa es la lascivia, producto de la carne. Pero Pablo sigue. Dice la idolatría. Este es el amor a las cosas materiales. Las hechicerías. Bajo esta categoría encontramos las adivinaciones, las cartas, el tarot, los brujos, todas esas cosas, lo oculto. Enemistades. Esta es una actitud de pleito. Esta es una actitud revoltosa. Esta es una actitud de peleas. El ser pleitistas. Pablo lo dice, pleitos, los celos. La palabra correcta aquí sería la envidia. Los arranques de iras. La envidia. Hay un dicho, dice, a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Verdad? Este es el fruto de la carne. Y vemos cómo cada cosa va dando consecuencia a la siguiente. Dice Pablo, la ira, los arranques de ira. ¿Verdad? De repente la señora se enoja y le avienta el plato al marido. O viceversa. Las peleas, el separatismo y las herejías. Las herejías son toda enseñanza que va contraria a la palabra de Dios. Un espíritu separatista. Todas estas cosas son el fruto de la carne. Escuchen, Pablo continúa, versículo 21, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y ahora escuchen lo que Pablo dice, acerca de las cuales os he amonestado, como ya lo he dicho antes, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, la palabra que usa Pablo es interesante. La palabra praxo, en el griego, para la palabra practican, es un verbo presente. Es decir, es un acto constante. Es decir, estas cosas
nos identifican. Estas son las cosas que somos. Esto es lo que practicamos todos los días. Este es el camino, esta es la dirección en la cual nos encontramos. Entonces Pablo dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que quiere esto decir no es que vamos a perder nuestras recompensas, no es que simplemente vamos a vivir de esta manera, pero somos cristianos porque aceptamos a Cristo en el corazón, todo está bien porque pasamos al altar y nos sentimos mal una vez y lloramos en el altar y confesamos, quiere decir que estamos salvos. Pero si seguimos en este estilo de vida, y este estilo de vida es lo que nos caracteriza, lo que Pablo está diciendo no es que somos salvos y somos carnales, lo que Pablo está diciendo es que no somos salvos, que somos el producto de la carne. Y estamos haciendo lo que corresponde a la carne. Y esta es la evidencia que no hemos conocido a Dios. Mas Pablo da el contraste, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? El cristiano tiene que ver estas cosas, tiene que ver esta lista que Pablo está dando y ver en qué categoría él pertenece. Eso es lo que el que va a la iglesia tiene que hacer. Tiene que examinarse a sí mismo en la luz de estas cosas, en la luz de esta declaración del apóstol Pablo y decir, ¿pertenezco a los frutos de la carne o pertenezco a los frutos del Espíritu? Ahora Pablo lo dice de manera clara en el versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Más claro no lo puede decir Pablo. Es por eso que es importante que seamos bíblicos en nuestro entendimiento de lo que significa ser salvos y de la necesidad de ser nacidos de nuevo como el prerequisito para ser salvos. El ser nacido de nuevo es algo que no puede ser alcanzado por ninguna práctica religiosa, pero es algo que solo Dios puede producir en nosotros. Es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, a Nicodemo le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario ser nacidos de nuevo. Él dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La carne no puede producir este nacimiento. Tiene que venir de Dios y tampoco puede el hombre manipularlo. El Espíritu hace lo que le place. Él salva a quien Él quiere salvar y no hace distinciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos de concluir en la luz de estas palabras? ¿Qué es lo que debemos de concluir en la luz de estas palabras? Esa es la pregunta para nosotros en esta mañana. No debemos poner nuestra fe en algo que hemos hecho o dijimos. Esa no es la evidencia de que hemos conocido a Dios. Sino que debemos de poner nuestra fe en la obra redentora de Cristo, no en una oración que un día dijimos, o en que pasamos enfrente de un altar, pero debemos poner nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si el fruto que estamos produciendo está en alineamiento con lo que Pablo describe que es el fruto del Espíritu. Por ejemplo, recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Y él dijo, de modo que si alguno está en Cristo, esto es importante, porque la palabra alguno es algo que es inclusivo. Dice, de modo que si alguno, esto significa todo el que dice estar en Cristo,
¿verdad? No unos y otros no, no. Si alguno, es decir, cualquiera que esté en Cristo, Pablo está a punto de escribir un hecho que es identificativo, es algo que identifica a todo el que está en Cristo verdaderamente, y es lo siguiente, dice, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué es lo que esto significa? El apóstol Juan lo explica en su primera epístola. Vamos a cerrar con esto. El apóstol Juan lo explica en su primera epístola en el capítulo número 1, versículos 5 al 10. El apóstol Juan lo explica de esta manera. Escuchen bien. Y este es el mensaje que hemos oído de Cristo. Y es el mensaje que os anunciamos. Juan está a punto de darles una conclusión del mensaje. Y una conclusión lógica de lo que el mensaje quiere decir. Escuchen bien. Dice Juan, esta es primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, en adelante. Dice, Dios es luz, y no hay ninguna oscuridad en él. ¿Qué quiere decir lo que Juan está diciendo? Dios es luz. En Dios no hay pecado, no hay oscuridad, no hay tinieblas en Dios. El carácter de Dios es la santidad. Eso es lo que Juan está diciendo. Ahora dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, es decir, si decimos que le hemos conocido a Dios, si decimos que hemos conocido el poder de Dios, si decimos que hemos experimentado este nacimiento de arriba, si decimos que somos cristianos, eso es lo que Juan está diciendo. Si decimos ser de Cristo, dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si decimos que somos de Él, que tenemos comunión con Dios, estamos cerca de Él. Dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Es claro. Dice Juan, si decimos ser de Dios, si decimos ser cristianos y caminamos en la oscuridad, si caminamos en tinieblas, dice Juan, mentimos. ¿Verdad? Juan no dice, si decimos tener comunión con Dios, pero dijimos la oración del pecador, todo está bien. No es lo que Juan dice, porque no se refiere a lo que hemos dicho o a un acto religioso que una vez hicimos. Pero dice, si decimos tener comunión con Dios y caminamos en la oscuridad, no nos dice, es que son carnales. No, dice, son mentirosos, mentimos. Dice. Ahora dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Es decir, si caminamos en la luz, si caminamos en la verdad, entonces tenemos comunión con Dios, porque Dios es luz. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Juan está diciendo? ¿Está acaso Juan abogando por una cristiandad perfeccionista? ¿Está diciendo Juan que el cristiano va a ser perfecto y nunca va a pecar? No. Pero lo que Juan está diciendo es que el cristiano, como tiene comunión con Dios,
se da cuenta de su pecado y cuando se da cuenta de su pecado se arrepiente y lo confiesa, y esa es la vida del cristiano. Eso es lo que el arrepentimiento verdadero significa. Que a medida le vamos conociendo a Él nos va mostrando nuestro pecado, y a medida nos va mostrando nuestro pecado, es la medida nos vamos arrepintiendo y Él nos va limpiando, y la sangre de Cristo nos va limpiando de nuestro pecado hasta que lleguemos a un punto un día cuando Él venga por nosotros o nos glorifique o nos mande a llamar, y seremos completamente libres de ese pecado. Mientras el deseo de nuestro corazón es la santidad. Y ese es el resultado de que le hemos conocido a Él y caminamos en la luz. Y eso es lo que significa caminar en la luz. Lo que significa caminar en la luz es darnos cuenta que pecamos y nos arrepentimos de Él. Y es por eso que Cristo le dice a Nicodemo que lo que el hombre necesita es ser nacido de nuevo. Lo que el hombre necesita es ser regenerado. Porque nuestro corazón es pecaminoso. La tendencia, la inclinación de nuestro corazón es hacia el pecado. Lo que nos gusta es pecar. Entonces necesitamos ser cambiados desde adentro. Nuestra naturaleza, para que de esa manera deseemos lo bueno, deseemos a Dios. Para que podamos creer en Él, primero necesitamos ser cambiados. Y alguien dirá, ¿y cómo entonces, hermano, viene este cambio? Si usted ya dijo que no puedo yo cambiarme a mí mismo, no me puedo desear cambiar a mí mismo, entonces ¿cómo soy cambiado? La respuesta está en la palabra de Dios. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque poder de Dios es para la salvación. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para regenerar nuestro corazón y producir fe en nosotros, y de esa manera somos salvos. Entonces, lo que necesitamos es la palabra de Dios, que es lo que el Espíritu Santo usa para cambiarnos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Y pedimos, Dios Todopoderoso, que muevas nuestro corazón, Padre Celestial. Y que estas palabras difíciles, Señor, las recibamos, Señor, de ti, y que no nos arraiguemos y no nos aferremos a nuestras creaciones, Padre Celestial, y falsas doctrinas, pero que nos volvamos a Cristo en verdad, espíritu, en arrepentimiento verdadero, como el resultado de nuestra fe. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Salvador. Amén.